Buenas, bienvenidos a este tercer resumen del curso de Lingüística y Psicoanálisis y hoy mencionaremos también de una manera muy sintética, muy rápida, algo de morfología y de sintaxis. Empecemos con la morfología, que sería la estructura de las palabras. Es muy importante reconocer qué es una palabra porque, como ya lo hemos dicho muchas veces en nuestro curso, y a partir de Saussure, no es lo mismo una palabra que un significante. El significante no es una palabra. Entonces yo creo que podemos empezar por ahí precisamente definiendo qué es una palabra. Pues bien, para definir una palabra tenemos que tener en cuenta tres cosas. Lo primero que se tiene en cuenta son los espacios, ¿sí? Uno puede decir, pues, una palabra está entre dos espacios. Hay un espacio que separa a la palabra de otra palabra que la acompaña antes o después. Bien, esta definición tiene problemas. En primer lugar, es que solamente funciona al nivel escrito, donde uno pueda ver los espacios. Y en segundo lugar, es que en todo caso también existen palabras compuestas, ¿sí? Como por ejemplo, si decimos cepillo de dientes, seda dental, enjuague bucal, ¿sí? Son palabras compuestas donde en realidad hay dos palabras que están conformando una sola palabra. Entonces, el asunto del espacio, si bien nos define la palabra, debe estar acompañado de otros dos elementos como el significado. Y es que así como cuando con Saussure sabemos que hay un significante y un significado, y el significado es la idea, el concepto, la idea que se tiene de una palabra es que una palabra tiene que remitir a un concepto significativo, ¿sí? Bien, ya después, cuando lleguemos a Saussure, miraremos bien cómo es que se adquiere el valor lingüístico, pero eso es fundamental. Y un tercer aspecto muy importante es la manera como se pronuncian las palabras, es decir, la prosodia, cómo se pronuncian las palabras, las oraciones, etcétera. Porque un rasgo característico de la palabra es que hay que pronunciarla completa, ¿sí? La palabra no se puede dejar a medias. Uno no puede decir, estos son los tres crite para estudiar, no, yo debo decir, estos son los tres criterios para definir qué es una palabra. Bien, entonces, miremos el siguiente ejemplo. Eh, como lo veíamos en el curso de Lingüística General de Saussure, tenemos la palabra incomunicable y veamos la estructura de esta palabra, muy interesante porque podemos entonces pensarlo también como un sintagma, porque lo podemos descomponer en varios elementos. Fíjense cómo incomunicable lo podemos descomponer en tres elementos. In, que sería un afijo, como está antes, lo llamamos prefijo. La raíz, que sería el verbo comunicar. Y hable, que es otro afijo, y como está al final, entonces lo llamamos un sufijo. El in, que es la negación, hable, que indica la posibilidad, es decir, que no es posible comunicar, ¿sí? Cada uno de estos elementos se conoce como morfemas. Y ya para pasar rápidamente al asunto de la sintaxis sería la estructura de la frase, la estructura de una oración. Hay una evidencia y es que solo podemos producir una palabra a la vez. Uno no puede producir varias palabras al mismo tiempo. Por eso entonces las frases tenemos que decirlas en sintagmas que van uno detrás de otro, que forman una línea. De esto lo haremos un poco más cuando lleguemos a Saussure. Tenemos, por ejemplo, la inteligente María lee los seminarios de Lacan. Como tienen que estar las palabras y los significantes encadenados uno tras otro, entonces eso nos da una estructura, esa sintaxis. Y la sintaxis fundamental es que tenemos un sujeto, que es María, tenemos un verbo, que es leer, y tenemos un objeto, en este caso, los seminarios de Lacan. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, si yo cambio el sujeto, me cambia el verbo, ¿sí? Si es yo, sería yo leo, el verbo cambia, mientras que si yo cambio el objeto, el verbo no necesariamente cambia, ¿sí? Puede ser María lee los escritos de Lacan, cambio el objeto, no cambia el verbo. Esta es como la estructura básica en todas las lenguas donde tenemos un sujeto, un verbo y un objeto. Habría otros elementos de la frase, otros elementos
de la sintaxis, como por ejemplo el la, que sería el artículo definido, los, el de, que sería una preposición, inteligente el adjetivo, adverbio, etcétera. Pero básicamente tenemos entonces el sujeto, el verbo y el objeto.